Paraguay tiene cosas muy buenas. La economía paraguaya en estos últimos 30 años no se parece en nada de lo que era antes. Nosotros hace 30 años importábamos trigo. Hoy somos un gran exportador de trigo. Nosotros exportamos soja, nosotros producimos comida para alimentar a 80 millones de personas y somos solamente 6. Hay muy pocos países en el mundo que tienen superávit de alimento. Eso es la parte productiva. La carne paraguaya se exporta a los mejores países del mundo. Tenemos energía renovable. Y la parte política de Paraguay ha avanzado muchísimo. ABC Color está abierto. Tenemos libertad de asociación. Tenemos elecciones periódicas. Yo estoy muy satisfecho con lo mucho que se ha avanzado. Pero me frustra de que 25% de la población, 1 de cada 4 paraguayos, no pueda compartir esa prosperidad. Y no es la culpa de la gente humilde, sino la culpa de nosotros que no hemos podido resolver ese problema. Hay un discurso tan terrible que es aquel que dice que el pobre es pobre porque quiere. ¿Y quién quiere ser pobre? Sí. Es decir, ese discurso no se sostiene con ningún argumento lógico. Sí, claro. Es un desconocimiento, demuestra la ignorancia de la persona. Pero han habido avances. Resulta de que hace 50 años se llegó a un acuerdo de medir la pobreza monetaria. Es decir, se estableció para cada país una línea de pobreza y los que ganaban menos de ese monto eran considerados pobres y los que ganaban más eran considerados no pobres. En el Paraguay actualmente esa línea de pobreza es aproximadamente $3 por persona por día en el hogar, $3-4. Supuestamente con ese dinero una familia puede cubrir sus necesidades básicas, pero no es así. La pobreza no es solamente monetaria, sino es también multidimensional. Sin duda. Entonces nosotros tenemos pobreza de ingreso, de empleo, de salud, de medio ambiente, de educación, de vivienda, de infraestructura, de participación ciudadana y también de motivación. Entonces nosotros en la Fundación Paraguaya, hace unos 13, 14 años, desarrollamos una nueva manera de medir la pobreza, que es opuesta, si bien complementa, a cómo el gobierno mide y cómo el Banco Mundial mide. ¿Cuál es la innovación en este caso? Y la innovación es que recorrimos Paraguay y le preguntamos a la gente en el Paraguay: señora, ¿qué significa para usted ser no pobre? Y nos dijeron muchísimas cosas, algunas cosas que nosotros ya esperábamos. Para no ser pobre tenés que tener plata. ¿Qué más? Tenés que tener una vivienda. ¿Y qué más? Tenés que tener agua potable y tenés que tener estudios. Eso no nos llamó la atención. Pero sí nos llamó la atención cuando nos dijeron, para ser no pobre tenés que tener motivación. Para ser no pobre tenés que controlar tus emociones. Para ser no pobre tenés que tener un plan de vida. Y ahí se nos presentó la disyuntiva de cómo medir los elementos subjetivos. Porque claro, yo me tan puedo abstracto me parece. Claro, yo me puedo ir como el censo, ¿verdad? El censo manda a un profesional y hola, dice, señora, ¿cuál es su plan de vida? Claro, entonces el censo puede decir, usted tiene piso de baldosa, tiene agua potable, pero el censista no puede preguntarle a una persona cómo está tu motivación, cómo está tu salud mental, hay violencia en tu matrimonio. Entonces lo que diseñamos es una autoencuesta y ahí sí la persona puede contestar. Y la autoencuesta utiliza dibujos y colores. Entonces tenemos ingresos suficientes para cubrir nuestras necesidades. Verde. Y vamos al próximo. O sea, verde sería lo más alto. Verde es no pobre, amarillo es pobre y rojo es muy pobre. Okay. Entonces, en 20 minutos, cualquier familia de Paraguay, y también ahora en muchos países, puede ir viendo las imágenes, ¿verdad? Tenemos acceso al crédito. ¿En cuántos minutos, Pico?
¿Podés vos responder eso? No. Entonces, tenemos ahorros familiares. A veces no. Sí. Y entonces, cualquier familia paraguaya indígena, campesina, que vive en la ciudad, que trabaja en ABC Color, puede hacer, utilizando esta sencilla, que a veces incluso en el teléfono, un sencillo autodiagnóstico. Y este autodiagnóstico se pasa a un tablero de control. Y esta es una típica familia paraguaya que es rojo en algunos indicadores, que es amarillo en otros indicadores, pero que es verde en muchísimos indicadores. Y cada familia es pobre a su manera. Vos tendrás tus virtudes, tus fortalezas, pero también algunas debilidades. Sin duda. Y todos nosotros. Y después se pasa a una planilla donde la familia puede tener sus prioridades. De estos rojos y amarillos, ¿por dónde quiero comenzar? Para poder combatir. Para poder superar la pobreza. La pobreza. En algunos casos la pobreza es falta de agua, en otros casos puede ser falta de dentadura, en otros casos puede ser un caso de violencia familiar. Cada uno tiene un combo diferente. Martín, bueno, pero me parece fantástico. Finalmente es una forma en que la gente misma cuenta su realidad. Tome conciencia. Bueno, ok. Porque la conciencia, la toma de conciencia, o lo que Paulo Freire, el famoso educador brasileño, decía, la concientización es básico. Es para ser una persona que estoy al tanto de qué me pasa, cómo yo le afecto a otras personas. Primer paso, reconocer el problema. Pero Martín, mi pregunta iba por este lado. ¿Qué pasa si el resultado de esa autodiagnóstico, de esa pobreza, el autodiagnóstico, indica que el origen es una causa estructural, que no depende de la voluntad de la persona? Y entonces, por ejemplo, ahí se le indica a la persona cómo movilizarse para cambiar las leyes, para traer la escuela, para traer el agua potable, porque uno de los indicadores es sabemos peticionar a las autoridades, somos parte de grupos de ayuda para, ¿verdad? Entonces, esa es acá nosotros nos basamos en la teoría de psicología de lo que se llama agencia, ¿verdad? Tener control de mis propias acciones. Entonces, es hacer algo al respecto. Si no hay, uno de los indicadores, hay camino, ¿verdad? Entonces, si no hay camino, entonces esa población se tiene que manifestar y exigir que venga el camino. Bueno, entonces aquí tenemos una serie de elementos, Martín, y yo quiero compartir con la audiencia también, porque todo esto que nos está explicando Martín guarda relación con el lanzamiento de este manual, porque lo que nos explica él está aquí en detalle. Sí, y es un libro único porque en vez de hablar solamente de la teoría, habla de exactamente qué debería hacer el gobernador para terminar con la pobreza, y hay un capítulo que es paso por paso, y ahí se explican los 17 pasos de cómo se tiene que terminar con la pobreza. Claro, pobreza paraguaya, qué significa, cómo eliminar la dimensión de los ingresos y el empleo. Yo estoy hojeando este libro, ahí pueden ver un poco del contenido también. Por supuesto, esto es algo que lo van a ver con tiempo. Leyes y políticas públicas necesarias para crear cambios estructurales. Sin duda, una golondrina no hace primavera. Absolutamente. Entonces, pero hay que promover ese Hay que tema. promover Por ejemplo, y saber cómo hacerlo. La buena noticia es que en el Paraguay, cuando se quiere, se puede. Cuando en Paraguay se quiere organizar elecciones municipales, el Estado se moviliza y lo alcanza. Mira qué lindo este capítulo. Sí se puede. Empresas sin pobreza, paso a paso. Es decir, que el sector privado, el empresario, también se involucre con la comunidad directa que le afecta, que son sus propios trabajadores que viven y trabajadoras. Absolutamente. Entonces, estamos trabajando con el sector privado, estamos trabajando con el sector público, con los exportadores de banana de Ecuador, con los exportadores de flores de Colombia, con la gente que vive en los asentamientos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Mañana me voy a Brasil, porque ya tenemos 3 programas en Brasil. Y la buena noticia es que en el Paraguay, cuando se quiere, se puede. ¿Te acordás la
pandemia del COVID. Quiero olvidarla. Pero ¿te acordás cómo se habilitó un programa que se llama Petuvo? Sí, y que impidió que la caída económica sea mucho más cruda de lo que Nosotros fue. definimos, para efectos prácticos, la pobreza en el Paraguay, las personas que están recibiendo subsidios de Tecoporá, las personas que recibieron Petuvo, los que reciben adultos mayores, el subsidio a pescadores y los indígenas. Esas 800.000 familias con 6.000 extensionistas o trabajadores sociales, solamente 6.000, a razón de 150 familias cada una, en 2 meses podemos tener un diagnóstico preciso de la pobreza en el Paraguay. Sabremos exactamente cuántas miles de personas necesitan anteojo, cuántas miles de personas y dónde viven los que necesitan dentadura nueva.